o sea, vamos a analizar pues primero el caso monofásico y luego vamos avanzando a los demás casos o a los demás sistemas. Se aplica la ley de Watt exactamente como si fuera con corriente continua, por cuanto la tensión y la intensidad están en fase. Entonces aquí vemos un diagramita. Si recordemos que en nuestro texto, entonces aquí que vemos, en la línea roja es voltaje. ¿Listo? Recordemos que en nuestro texto el voltaje se representa con la E de fuerza electromotriz, ¿no? Al parecer hay una resistencia pequeña, porque vean que la corriente es mayor que el voltaje, ¿no? La corriente es esta curva en color gris, en color verde, digamos claro, ¿no? Como verdecito claro. Ahí va la corriente. Y la multiplicación de los dos, porque recordemos que nuestra ley de Watt, también conocida como la ecuación número 10 de nuestra rueda de diagrama circular, entonces es V por I, ¿no? Entonces la multiplicación del voltaje por la corriente. Entonces voltaje por corriente, pues nos da un valor todavía mayor, que es la potencia. ¿Listo? Que es esta curva en color gris oscuro. Perdón, verde oscuro, verde oscuro. Y cuando estamos en el semiciclo negativo, es decir, en la parte de la corriente alterna que se manejan los voltajes negativos, pues recordemos que valores negativos multiplicados por valores negativos nos produce valores positivos. ¿Listo? Una ley matemática. Entonces aquí se ve que la potencia, así sean negativas la corriente y la intensidad, pues siempre nos dan potencias positivas. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener que la potencia siempre es positiva. También va alternando, pero solamente a valores positivos. No baja a valores negativos. ¿Sí? Listo. Entonces, esto es en el caso del sistema monofásico. Entonces, vamos a observar aquí en el laboratorio virtual, entonces, cómo podría ser un sistema monofásico así sencillito. Entonces, lo mismo, conectemos una resistencia, instalemos este interruptor, e instalemos aquí un osciloscopio. Vamos a instalar aquí un osciloscopio, ¿listo? En corriente alterna podemos usar el multímetro también. ¿Listo? Así para que hay muchos dispositivos, entonces vamos a utilizar también un osciloscopio. Entonces vamos a observar el voltaje sobre esta resistencia cuando tenemos una fuente de corriente alterna, que puede ser simplemente el tomacorriente de la casa, ¿no? Pues aquí nos da la opción de hasta 100 voltios. Voltaje, hay una fuente de laboratorio, digamos, que nos puede regular el voltaje de 0 a 100 voltios. Listo. Y a esto asignémosle un valor así como el de la tarea, ¿no? Un ohmio. Un ohmio.
¿Sí me escuchan? ¿Ven el sistema, el programa, la pantalla? Sí, sí, señor, todo. ¿Sí se ve? Bueno, es que me salen aquí unos mensajes de que se está cayendo la conexión. Bueno, entonces aquí vamos ahora a cablear. Vamos a cablear esta fuente. It's a beautiful night. Ahí. Bueno. Uy, se quemó todo, ¿sí ven? Se quemó la resistencia. Vamos a una resistencia más alta para que la corriente sea más bajita. Bueno, en ensayo sí puede pasar eso, ¿cierto, profe? Pero en la vida real sí. Mejor no. Ahí se miraron las pelotitas que representan los electrones, ¿no? Ahí avanzando. Ahora, también hubo un error en la simulación porque el interruptor estaba abierto. No tenía por qué haber flujo de electricidad. Bueno, parece que era un problema. En el mensaje de error mostró que había un problema con la simulación. A ver, tratamos de repetir el error. Ah, no, ya esta vez funcionó bien. Y ahora sí lo voy a cerrar. Ahora sí tiene, dice, se alcanzó el límite de velocidad de la simulación. O sea, como quien dice un cortocircuito. Velocidad de la simulación reducida a un 35% normal. O sea, como quien dice, hicimos un tremendo cortocircuito, pero pues para eso deben haber breakers, ¿no? Entonces cuando en nuestra vivienda hacemos un experimento de estos, pero normal es que se dispare el breaker, ¿no? Eso no es malo, que el breaker se dispare no es malo, es precisamente pues que está cumpliendo su trabajo. Bueno, cerrémoslo aquí, listo. Ahí se ve nuestra corriente alterna, ¿no? Para acá y para allá, para acá y para allá. Listo. Ah, yo creo que ya. Sí, ya. ¿Lo va a copiar en la memoria? Ok, profe. Sí, préstamela. Ahí está nuestro osciloscopio. Borrar lo que edito. Listo, entonces ese es un circuitico muy sencillito en corriente alterna. Entonces fíjense que en las fuentes de laboratorio, sí lo que uno controla es el voltaje pico, ¿no? Fíjense que aquí llega, no el voltaje eficaz, ¿sí? Entonces, recordemos lo siguiente. Recordemos lo siguiente, que cuando hablábamos de 120 voltios, el valor eficaz era multiplicarlo por
por raíz de 2. O sea, 1.41 que nos daba 169, 170 voltios aproximadamente. El valor eficaz de la tensión de 120 voltios. ¿Sí? Aquí, si ustedes alcanzan a observar, aquí le asigné un valor de 100 voltios, pero por lo que veo es un voltaje pico, porque aquí en el diagrama se ve. ¿Sí? El diagrama dice que va a más 100 y a menos 100, pero pico. Entonces vamos a hacer el cálculo de cuánto tendría que ser entonces el valor eficaz y miramos con este multímetro que está aquí en pantalla a ver si él me va a medir el voltaje eficaz, ¿no? Entonces ahora es al contrario. Entonces a 100 lo voy a dividir entre la raíz cuadrada de 2. O sea, 100 va a ser el valor pico, es el valor pico, y es conocido, lo que no conozco es el valor eficaz. Entonces ahora divido, en vez de multiplicar, divido. 70 voltios o 71. ¿Sí? Entonces ahora sí, coloquémosle aquí nuestra tensión eficaz. Uy, no, este voltímetro no mide voltaje eficaz. Uy, no. No mide voltaje eficaz. Solo mide, es un voltímetro, pero solo para corriente directa. Y pues no veo aquí que me dé opciones. Vamos a detenerlo. No, no tiene, no le podemos controlar opciones. Entonces, bueno, vamos ahí con esos 70 voltios, entonces pico, perdón, eficaces, equivalentes a 100 voltios Profe, pico. profe, una Equivalentes a 100 voltios. preguntita. Sí, Eso quiere decir que si, bueno, yo tengo acá el voltímetro y lo conecto directamente al tomacorriente, esos 115, 100, bueno, alrededor de ese voltaje, ¿ese sería el voltaje pico eficaz, o el eficaz? eficaz, el voltaje eficaz. Ah, sí, tenía la duda. Entonces sí me quedó bien lo que estoy haciendo. Sí, 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 es el voltaje eficaz. Y para Se fue el audio, Giver. Pero está como malo el internet por todos lados. Ah, qué lástima. Mm -hmm. Bueno, Giver, Giver, Giver. Bueno, chicos.
Profe, ¿usted nos está hablando? Aló, sí, Tiene el micrófono sí, apagado. gracias, sí, qué pena, se me había quedado apagado el micrófono. Sí, les estaba comentando, chicos, eh, que todas las especificaciones eléctricas se hacen con valor eficaz, ¿sí? Con valor eficaz. ¿Listo? Entonces aquí estamos visualizando en la gráfica pues el valor pico, pero en ese momento deseo hacer el cálculo de la corriente y también de la potencia. ¿Listo? Entonces debo siempre referirme a los valores eficaces, ¿sí? O sea que si yo aquí aplico la ley de Ohm como 100 voltios y bueno, mientras el micrófono estaba apagado, pues yo lo que estaba mostrándoles era, que al reducir la resistencia a la mitad, o sea, a 50 ohmios, y luego otra vez a la mitad, a 25 ohmios, pues la corriente se iba a ir aumentando, ¿sí? El flujo de electrones por cada punto, o por un punto cualquiera, pues ahora es más alto, ¿sí? 4 veces más alto que cuando la resistencia era de 100 ohmios. Pero entonces ahora quiero es números, saber de qué valor de amperaje estamos hablando. Entonces aplicaríamos la ley de Ohm, también conocida como, aquí cuál sería, la ecuación número 1, ¿no? Voltaje sobre resistencia. ¿Listo? Voltaje sobre resistencia. Entonces, si vamos a hacer el cálculo con 100 ohmios, error, ¿no? Eso no es, digamos, no es bueno porque entonces nos va a dar un valor de resistencia, de intensidad, corrijo, nos va a dar un valor de intensidad que no es el verdadero. Entonces, si con eso vamos a comprar el fusible o el breaker, pues nos estamos basando en una corriente que no es la estándar, ¿no? La que se sigue por el estándar. Entonces, la idea es hacerlo con el valor eficaz, en este caso 71 voltios. Sí, recordemos, ¿no? 71 ¿por qué? 100 dividido en 1,41, que es la raíz de 2, la raíz cuadrada del número 2. Entonces 70,9, 71 voltios. Manejémoslo como 71. Ahora sí, dividido en 25, es 2,84 amperios. Bien, chicos, 2,84 amperios. Entonces ahora midamos. Ya vimos que este multímetro pues no nos va a servir para la corriente directa. Veamos aquí entonces en qué valores anda la corriente. Entonces voy a colocarlo a la misma escala, ¿no? Ahí realmente es un poco engañoso visualizarlos así porque si se dan cuenta el voltaje lo estamos visualizando en una escala de 0 a 100 y la corriente de una escala de 0 a 5. Entonces pongámoslos ambos en una escala que se parezca, de 0 a 100. Por ejemplo ahí, ¿listo? Y pues si los colocamos aquí uno debajo del otro, pues más o menos se evidencia que están en fase. Sí, más o menos se evidencia que están en fase. ¿Sí? Entonces el voltaje va de 0 a 100, digamos, de valores pico. Y la corriente pues va, si vamos a hablar de valores pico, pues va de hasta 4, ¿no? 4 y menos 4. Y en valores eficaces pues va hasta 2,84. Positivo y negativo.
Listo, ahí ya. Abrí el interruptor. Volvámoslo a cerrar. Volvámoslo a abrir. Bueno, ahí tenemos un ciclo, ¿no? Ahí tenemos un ciclo de la corriente alterna. Pensemos que la corriente alterna traza 60 de estos valles y picos, traza 60 por cada segundo. ¿Sí? 60 por cada segundo. ¿Listo? En nuestra corriente, en nuestra electricidad comercial. Aquí miremos con qué frecuencia está avanzando, con 0.5 Hz, ¿no? Entonces, como es una fuente de laboratorio, se le puede cambiar la frecuencia, pero máximo solamente hasta 2 Hz. O sea, no nos permite manejar 50 o 60 Hz. Miren, ahí le aumenté la frecuencia. ¿Sí? Frecuencia de 2 Hz. O sea que por cada segundo, el voltaje ahora hace 2 ciclos completos. ¿Sí? No, ¿cómo? Sí, pero... Bueno, entonces acá, chicos, tenemos una frecuencia de 1 Hz, ¿listo? O sea, un ciclo completo por cada segundo. ¿Listo? Y podemos variar hasta 2 Hz. Entonces, nuestra electricidad, entonces, ya, como les venía comentando, se llama la frecuencia industrial, que en algunos países, eso ya ustedes lo están haciendo allá en el taller, sus consultas. En algunos países la frecuencia industrial de las redes eléctricas, y por industrial se refiere a todas, hay de 50 Hz en unos países y de 60 Hz en otros países. Listo. Pues por ahora detengamos hasta ahí la simulación. Y vayamos regresando aquí. Entonces aquí lo que vemos es algo así similar a lo que estábamos viendo. En este caso se ve que el voltaje es más bajo que la corriente, o sea que la resistencia es bastante bajita. Entonces al ser la resistencia bajita y la corriente alta, pues seguramente estamos hablando de mucha potencia. Listo, entonces aquí podemos ver entonces el diagrama del voltaje, la intensidad de la corriente y la potencia. Esto entonces recordemos que es el caso monofásico. Monofásico. ¿Listo? Aquí este simulador no nos permite manejar bifásico ni trifásico. No nos permite, ¿sí? Porque nos permite cambiar el voltaje, nos permite cambiar la frecuencia, la resistencia interna, que básicamente es para simular si la batería está nueva o está muy gastada. O sea que si al conectarle carga se cae el voltaje poquito o se cae mucho. Pero no tiene cómo cambiar la fase, ¿sí? No nos da la opción de cambiar el ángulo de fase o el ángulo de desfase, ¿sí? Si no, podríamos colocar 3 fuentes de estas, iguales en todo, pero a 2 de ellas les cambiamos las fases para que queden todas 3 con fase diferente. ¿Sí? Entonces el sistema trifásico pues se puede hacer con 3 fases monofásicas, pero que estén con diferente ángulo de desfase. Si son tres fuentes monofásicas, pero las 3 con el mismo ángulo de fase, pues nada que hacer. Eso no nos sirve para un sistema trifásico.
No es un sistema trifásico. Chicos, está terminando el tiempo de plataforma, entonces les voy a pedir el favor de que salgamos e ingresemos nuevamente. Listo, atentos, por favor, gracias. A la 1, a las 2 y a las 3.